Este es el actor de Franklin de GTA V y este es el supuesto actor de GTA VI. Y esto es lo que publicaron hace un par de horas. Y realmente hasta cierto punto nos haría pensar, ¿esto es una filtración de GTA VI? Hoy veremos las nuevas filtraciones de GTA VI, comenzando por Nate Luke y el actor de Franklin, Steve Franklin y Michael de GTA V, en una entrevista donde comentaron muchas cosas de GTA VI, específicamente cómo el desarrollo y si realmente habría la posibilidad de que ellos aparecieran en la siguiente entrega, ya sea de cameo o si estaban conectados de una u otra manera en el mismo. A lo que no solo el actor de Nate Luke le dijo que no le podían decir nada, sino que también el actor de Franklin miraba muy sospechosamente y se aguantaba las risas. Lo que nos podría decir que algo extraño que no pueden comentar de esta conversación es en parte cierto y muy posible. Una de las tantas sería de nuevo el actor de Michael, que hace poco un fan le dio una respuesta que le comentaba que hace muchísimo tiempo esperábamos GTA 6, es lo que todos queremos, nos critican por pedir GTA 6 por más de 10 años. A lo que Nate Luke responde, la espera valdrá la pena. Lo cual es sorprendente porque comúnmente este mismo nunca ha respondido comentarios del estilo. Y no sé qué tan involucrado esté o sepa de este mismo, pero la verdad es bastante sospechoso. Y si sumamos la entrevista anterior, pues es aún más sospechoso. Pero esto no es lo único que conecta GTA V con GTA 6. La principal fuente que GTA V está conectado con GTA 6 es el trailer de Cayo Perico. En este mismo trailer se puede observar cómo hay una parte de coordenadas, las cuales no solo representan un lugar del mapa en la vida real, que si las colocas te lleva un camino de tierra, haciendo la forma del OV y el 6, es decir, GTA 6, que obviamente no está puesto adrede, mucho menos si se coloca en el mismo trailer subido por Rockstar originalmente. Y si te das cuenta, en Cayo Perico no solo habían autos muy ochenteros y con este estilo, sino también muchas cosas relacionadas con este mismo, por lo cual llama un poco la atención que lo pusieran adrede en GTA Online, sobre todo estas cosas y autos que principalmente estaban en Vice City. Pero bueno, esto es GTA Online, y en GTA 5 modo historia, ¿hay algún easter egg o referencia al 6? La respuesta es más o menos así. El primero es el cartel de la fecha de lanzamiento del tráiler. Este hemos hablado un montón, pero por si no sabían, en GTA V hay un cartel que muchos no conocen llamado Vice Musical, y este dio la fecha de lanzamiento exacta del primer Red Dead Redemption 2, y luego el siguiente que sería el port, que primero fue el 20 de octubre y el 14 de agosto. Así que dicen que lo más probable es que un lanzamiento final sea entre estas dos fechas del año 2024-2025. Pero esto es importante ya que en el peor de los casos estos sitios web tienen que actualizar por ahí. Por esto mismo que la compañía podría planificar un anuncio sorpresa o un lanzamiento estratégico para crear expectación, y sobre todo en un par de días se cumplirán 10 años del lanzamiento de GTA V, cosa que es bastante interesante, pero aún más por los actores de GTA V. Ok, retomemos la entrevista que les mencioné. Les comenté lo sospechosa que era la respuesta ante esa pregunta, ya que no desconfirmaban nada, pero tampoco lo aclaraban. Claro, dijeron que no podían decir nada, pero riéndose, cosa que podríamos dejarlo de lado, de no ser que en otra entrevista Michael, el actor en la vida real, también le preguntaron lo mismo, por lo cual no te sabría decir ni en específico qué tanta relación tendrán los personajes de GTA V con el 6, según yo no deberían tenerlo, pero sí es otra teoría y quizás en relación al online, ya que bueno, hay una teoría de que en el siguiente GTA Online, estos personajes sean los que te podrían dar misiones o participar en las mismas, quizás priorizando a Trevor como con cargamento de armas y mucho más, a también con Franklin con cargamentos de plantitas medicinales, cosa que en cierta parte tiene sentido, ya que si te pones a pensar, se supone que en el lore actual, pues Franklin es un hombre de negocio más sofisticado y Trevor, pues algo así. Esto sería quizás un toque importante, conectando todo lo anterior, aunque no te podrías dar una conclusión completa. Pero hay otra cosa que aún no calza, y es específicamente los dominios de la página web de Rockstar Games. Poca gente conoce esto, pero si buscas GTA6.com o GTABay.com, te aparece una página o un dominio pero que no está activado. Ahora si pones GTABay.com o GTA5.com, te llevará directamente a la página oficial de GTA V, cosa que claro, pues no le damos importancia, pero este dominio fue actualizado en abril de 2022 y vence en mayo de 2024, es decir que en el peor de los casos tendrías que actualizarlo o ponerlo en marcha para estas fechas. Y retomando lo anterior, pues todo cuadraría al 100%, porque como te dije, estas no los actualizan para levantar sospechas, y si lo hacen como en el remaster de Red Dead Redemption 2, lo hacen adrede, ya que ya lo van a lanzar. Esto es un dato curioso, pero bueno, 100% confirmado. Y sí, te estoy mostrando ahora detalles de que el dueño del dominio, pues básicamente son las oficinas de Rockstar, que creo que están en Nueva York. Lo que comenta el tipo también es que no solo estos dominios están siendo actualizados, sino también rockstarcartel.com, que si entras te lleva a la página principal de GTA V. Estos son compras y páginas web que si te pones a pensar no tienen ningún sentido, pero como te dije antes, el propietario de las mismas es Take-Two Rockstar Games. En este caso nos hace una idea de lo importante que será
guardan para una próxima entrega. Pero por si esto no fuera poco, también los personajes que deberían aparecer en el GTA 6, uno de los principales sería Lester. Sé que a Lester nadie le tomó importancia, pero como saben, es uno de los más importantes. Y en la época donde hacían atracos anteriormente, en este caso Michael y Trevor, pues era de los más importantes, era el mejor estratega en ese momento. Lo cual en Reddit, según un rumor, se lo comentó los posibles personajes y su importancia en GTA 6. Aquí donde entran de nuevo Franklin Lamar, los empresarios. Pero bueno, como tú entiendes y opinas, pero no sé que ustedes qué opinarán respecto a estos personajes o qué les gustaría ver en el GTA 5. Pero recuerden que esto puede ser una posibilidad muy grande. Y querías a pensar y creer que probablemente lo podría llegar a ser. Hace mucho tiempo, tanto el actor de GTA 5, en este caso Franklin, y Ned Luke, el actor de Michael de GTA 5, han estado diciendo un montón de cosas bastante sospechosas. Y aunque no lo crean, claro, podría ser una simple coincidencia, pero si has visto los clips probablemente entenderás a lo que me refiero. Ahora bien, esos clips o historias que están haciendo parecen muy bien realizados. Si te das cuenta, lograron rentar un lugar, un avión privado, hasta un actor. Y seamos honestos, no creo que Nitor y yo tengamos tanto dinero para hacer una broma así. O sea, si realmente esto fuera una broma, sería una broma muy costosa. Y que realmente no sé hasta qué punto le termine beneficiando a este supuesto actor de GTA 6. Que si te soy honesto y ves sus anteriores clips y lo que hemos hablado durante todo ese tiempo, pareciera como si él realmente no lo fuera. O si atrevidamente nos quisiera decir que él simplemente es un bromista de turno. Pero últimamente pareciera como si realmente no lo es. Porque seamos honestos, un actor de GTA 5 no se prestaría para bromas, ni mucho menos para algo que tiene relación con GTA 6. Aunque si retomamos a esta increíble conversación, pues todo cambia totalmente. Como pueden ver, se ve como el actor de Franklin pareciera como si se estuviera riendo de estas preguntas, que todos tienen relación, así es que él tendrá alguna importancia o participación en GTA 6. Claro, obviamente si tú llegaras a tener participación real por el contrato de confidencialidad, no lo pudieras decir. Es decir, si yo fuera Franklin y realmente pues, estuviera en GTA 6, pues no lo diría, porque pues tienen contratos. Pero reírse o no poder responder llega a ser hasta un punto aún más sospechoso. Y sobre todo participar con este tipo que se supone que no es el actor de GTA 6, pues aún más también. La verdad es bastante sospechoso todo esto que está pasando y realmente no hay una conclusión totalmente exacta, de que llega un punto en el que realmente nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si realmente el tipo que pensamos que no es el actor de GTA 6 termina siéndolo finalmente? Ya que bueno, en un par de días se cumplen 10 años de lanzamiento de GTA 5 y como ven en esta foto al parecer, Rockstar ya quiere como despedirse de GTA 5, lo cual es un tanto sospechoso, pero la única manera y la única razón de esto sería un nuevo lanzamiento. Recuerda darle like, suscribirte y comentarte qué te parece. ¡Chao!